¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a resolver la hoja de trabajo número 2 de mecánica newtoniana, que tiene que ver con derivadas, o bueno, básicamente cálculo diferencial. Entonces lo primero que vamos a hacer es un repaso bastante rápido sobre la teoría, ¿no? Obviamente no va a ser tan profunda como un análisis matemático, pero es interesante ir entendiendo el concepto, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros tomamos conceptos de internet o de algunos libros, me dice que la derivada geométricamente es de una función en un punto cualquiera, es la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que nosotros encontramos en cualquier libro, ¿no? Sin embargo, un poco con la experiencia, les voy a tratar de compartir la forma en la que yo explicaría la derivada. Por ejemplo, yo sé que una distancia, ¿sí? Me invento una distancia d, tiene un valor de 10 metros. Yo digo el tiempo es 2 segundos, ¿sí? Recordando un poco de la física básica, yo diría que estas son cantidades físicas fundamentales que están relacionadas con la longitud y también están relacionadas con el tiempo. Entonces, por ejemplo, estas serían cantidades físicas fundamentales. Vamos a las cantidades físicas derivadas. Miren, aquí aparece el nombre. Derivar significa que nacen a partir de algo. Entonces, por ejemplo, la rapidez. Yo digo 10 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Me está diciendo cómo varía una distancia con respecto al tiempo. Por eso se llaman cantidades físicas derivadas. Esto es una razón, es una tasa de cambio. ¿Sí? ¿Cómo sé que es una tasa de cambio? Porque estoy relacionando una variable en función de otra variable. La aceleración, por ejemplo. Yo digo una aceleración que sea la gravedad redondeada, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto sería como tener 10 metros sobre segundos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo cómo va variando la velocidad en función del tiempo. Igual es una tasa de cambio. Saliéndonos un poco de la mecánica o de la física, por ejemplo, alguien viene y escribe un valor, digo $20 por día, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo, por ejemplo, que tú te gastas $20 por cada día que pasa. Entonces dices, en una semana laborable serían $100 por semana, ¿sí? O sea, básicamente lo que estás diciendo es cuánto dinero te gastas en función del tiempo que pasa. A la final es una tasa de cambio, ¿sí? Es una rapidez, por ejemplo, alguien pensaría y dice rapidez. No, la rapidez solamente es el cambio de la posición con respecto del tiempo. Por ejemplo, acá con este valor que yo les puse puedo decir, no, la rapidez, ¿saben qué? Es la rapidez con la que yo me gasto el dinero en función del tiempo, ¿no? Entonces, en algunos libros o textos ustedes encuentran que la derivada básicamente es una rapidez, es una tasa de cambio, es una rapidez de cambio, ¿sí? No hay que relacionarle siempre con el tema de la física, sino en general, ¿no? Con cualquier cosa. Recuerden que el cálculo diferencial e integral es utilizado en muchas ramas, por no decir en todas las ramas de la ingeniería más que nada. Listo, entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una gráfica en el plano XY, yo tengo una recta. Entonces, miren, yo sé que esta recta obedece esta forma, ¿no? Y igual a B más MX, o MX más B, yo le pongo al revés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo facilito. Nosotros en el prepolitécnico, tal vez en el colegio decíamos, ¿sabe qué? Yo quiero calcular la pendiente. Vamos a calcular la pendiente de esa recta. Y la pendiente nosotros le definíamos con la letra M y decíamos, ¿cómo varían las ordenadas en función de las abscisas? O sea, delta Y respecto de delta X, ¿no es cierto? Esta era la ecuación que nosotros utilizábamos y decíamos, facilito, ¿verdad? Es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Las ordenadas respecto de las abscisas, ¿sí? Entonces, yo digo, digamos que el Y está en metros y digamos que el X está en segundos, ¿no? Por ejemplo, aquí pongámosle segundos. Es un eje de tiempo.
Entonces, las unidades de esta pendiente, ¿qué va a ser igual? Metros sobre segundos. Ah, estoy viendo cómo va, cómo se comporta el y en función de la x, que en este caso es posición versus tiempo. ¿Por qué le pongo esto? Porque más que nada es para relacionar con lo que estamos estudiando en mecánica. ¿Sí? Entonces, es por eso que se dice que la pendiente es una derivada, o la derivada es una pendiente, es una tasa de cambio. Está relacionando cómo cambia una variable en función de la otra. Entonces, por ejemplo, nosotros normalmente utilizamos esta notación, este triangulito que significa variación. Ahora, lo que vamos a reemplazar es, vamos a decir que voy a tener un elemento diferencial de y con respecto de un elemento diferencial de x. O sea, es equivalente. Recuerden que la diferencia entre la mecánica newtoniana o la física de prepo con la física ya de ingeniería básicamente es la herramienta matemática, ¿no? O sea, antes utilizábamos pendientes diarias, ahora vamos a usar diferenciales y el cálculo integral, nada más. Eso como una introducción breve, ¿no? Ahora, básicamente lo que les voy a explicar ahorita es el manejo de la tabla. Voy a trabajar con la tabla de Layton. Sí, porque recuerden que en mecánica newtoniana nosotros no profundizamos el tema del cálculo. Vuelvo y repito, ustedes en el cálculo formal deberían empezar definiendo funciones, máximos, mínimos, inyectividad, biyectividad, después de entrar a límites, después a derivadas por definiciones. Entonces, si hay algún compañero matemático, por favor no nos juzgue la forma en la que explicamos, porque lo que nosotros necesitamos es aplicar la derivada nada más. ¿Sí? Y ahí ustedes en sus clases formales de cálculo van a ver todo esto de manera detallada y profunda. Listo, entonces, antes de entrar al tema de las fórmulas o del manejo de la tabla, es importante, bueno, la notación, ¿no? Nosotros vamos a usar el de y o el de x, pero ahora alguien dice, oiga, profe, ¿qué es el famoso diferencial? Ya, imaginémonos que yo tengo aquí un rectángulo, ¿sí? Donde yo sé esto es la base y esto es la altura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el área de eso sería base por altura, ¿estamos de acuerdo? Este es del área total, ¿no es cierto? Entonces yo qué sé, yo puedo calcular densidad de área o cualquier cosa, asumiendo que el cuerpo, por ejemplo, es de un material homogéneo. Pero, por ejemplo, alguien dice, no, sabe que yo quiero ir analizándole pedacito por pedacito. Entonces, por ejemplo, mire, yo voy a coger un pedacito, ¿sí? Bien chiquitito. Miren, este pedacito. Este es un pedazo de ese bloque. Entonces, este pedazo, ¿qué base va a tener? Esto ya no va a ser x, ¿no es cierto? Es un pedacito del x. Esto va a ser un dx. O sea, un dx es un pedacito, es una cosa bien chiquitita del x como tal. Y en este caso, por ejemplo, el y, como no ha sufrido modificaciones, no le paro bola. Por ejemplo, otra cosa que tú puedes hacer es, por ejemplo, si quieres trabajar viendo cómo aumenta el y, los incrementos de y, por ejemplo, puedo hacer algo así, ¿no? Miren, es un pedazo bien chiquito. Ojo, esto es tan chiquito que es más, no se podría ni dibujar. Sin embargo, por fines pedagógicos o didácticos yo le dibujo. Miren, esto sería un de y, esto sería el x. Ahora, lo peor que puede pasar es que yo le coja un pedacito bien chiquito, ¿no? Donde esto sea de altura de y esto sea de base de x, ¿sí? Todo eso va a estar en función de las aplicaciones o de lo que tú necesites calcular. Pero un elemento diferencial es algo bien chiquitito. O sea, haz cuenta que tú tienes una chompa y un elemento diferencial sería un hilo, ¿sí? Y aún así sigue siendo demasiadamente grande. Por eso tal vez ustedes en cálculo ya están estudiando el tema de límites. Se dice que la definición de la derivada está asociada a un límite. Y recuerden que el límite, cuando se escucha un límite que tiende a cero, y eso es que, por ejemplo, un límite cuando tiende a cero significa que es casi cero, pero no llega al cero. O sea, es tan chiquito, pero que no es cero, por ejemplo. ¿Sí? Listo, entonces eso nomás como una introducción general. Ahora, bueno, les voy a mostrar esta tabla que está en el libro de Layton, el cual es un libro bastante bueno para la gente que está empezando, ¿no? Más que nada, por ejemplo, aquí tienen ustedes la tabla
de derivadas, en las cuales que yo considero en lo personal que ustedes deberían saberse hasta la 13. Normalmente en mecánica newtoniana al menos las funciones inversas, los senos, cosenos, las funciones hiperbólicas no se estudian. En ingeniería mecánica sí se usan cuando estudian cálculo de puentes y todo eso en diseño de catenarias, o sea los cables de los puentes, por ejemplo. Pero de ahí, al menos para lo que nosotros necesitamos, más que suficiente las 13 propiedades. Listo, entonces, lo que voy a hacer es, voy a irles enseñando propiedad por propiedad, ¿sí? Esto nos va a tomar mucho tiempo, entonces es probable que el video lo haga en 2 partes o tal vez seguido, no sé. Sin embargo, vamos a tratar de hacerle lo más didáctico posible. Entonces, miren, vamos a estudiar la primera propiedad, ¿sí? Propiedad 1. ¿Sí? Entonces, a ver, le voy a copiar, le voy a ir sacando... Propiedad 1 y 2 vamos a estudiar porque son bastante... van de la mano. Entonces, propiedad 1 y 2. Ya, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el Leitol utiliza una terminología un poquito diferente a la que nosotros vamos a usar, pero sin embargo les voy a enseñar cómo se trabaja. Por ejemplo, digamos que yo tengo una función y que sea igual a x a la quinta, ¿sí? Entonces, me dice que derive la función, o sea, esta de grande significa derivar la función con respecto de x. En nuestra terminología sería, ¿sabe qué? Necesito que derive el de y con respecto del x. Entonces, miren, tengo esta forma, u a la n, ¿sí? Es como que tengo x a la quinta. En este caso, yo sugiero para la gente que recién está aprendiendo cálculo, por ejemplo, diga, ¿sabe qué? El u va a ser igual al x, el n va a ser igual a 5. Y lo que hay que hacer es aplicar la definición, ¿sí? Dice, baje la n. ¿Cuál es el n? El 5. Bajo el 5. Al 1 le toco x. Dice, a la n quítele 1, dice. Entonces sería 5 menos 1. Y ojo, esto la gente suele olvidarse. Multiplique la derivada de u con respecto de x. Es decir, tengo que derivar x, o sea, el 1, el u en este caso es mi x, respecto de x. Entonces, por ejemplo, de x para dx se simplifica. La respuesta sería 5x a la cuarta. Y listo, ya está derivado. Así de fácil. Ahora, aplicando la propiedad 2, por ejemplo, digamos que yo tengo un y es igual x a la séptima menos x al cubo más x. ¿Sí? Antes de proseguir voy a ponerles acá unas como constantes. Ojo, esto se demuestra, solo que yo necesito aplicar, es por eso que le voy a escribir directamente. La derivada de una constante es 0. Por ejemplo, un número, derivada de 5 es 0, derivada de 1.000.000 es 0. Ya, y también ahorita les voy a demostrar cómo es que sale, pero la derivada, por ejemplo, de la x es 1. Sí, ahorita mismo les voy a poner y vamos viendo cómo queda. ¿Ya? Entonces, derivada de y respecto de x. Como estamos empezando, voy a usar todos los pasos. Bajo el 7, ¿no es cierto? X por 7 menos 1 por dx de x. Menos 3. A ver, ¿qué les parece si le pongo el signo negativo ahí? Solo para hacer un cambio. Sería menos 3 por x a la menos 3 menos 1 de x de x. Y acá sería más. Aquí es como que estuviese x a la 1, ¿no es cierto? 1 por x a la 1 menos 1 de x de x. Aquí se va, simplifico, ¿no? Entonces miren, me queda 7x a la sexta, menos y menos se hace más. 3x a la menos 4, aquí también se simplifica. Aquí miren, 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0 es 1, entonces sería más 1, ¿no? Aquí el de x y el de x se va.
Entonces esa sería básicamente la respuesta. Ahora, es posible que sus maestros no les hayan enseñado a poner esto de aquí, ¿no? Más adelante nosotros vamos a ver derivadas implícitas, pero de una vez me parece prudente explicarles. Por ejemplo, digamos que yo tengo un y es igual a x a la cuarta. Y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted derive la función de y respecto del tiempo. Miren, ya no es respecto de x, sino del tiempo. Entonces, la misma, o sea, no pasa nada de lo que sientes. Bajo, ¿no es cierto? X, 4 menos 1 por dx dt. Ah, si ustedes se fijan, esto ya no puedo simplificar, ya no hay chance. Entonces la respuesta sería 4x cubo de x dt. Así se queda, ¿sí? Es por eso que yo enseño de esta forma, de tal manera que el estudiante de una vez, o sea, por ejemplo, ustedes pueden omitirse lo que estoy yo poniendo con resaltador, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que muchas veces ustedes pueden fracasar en un examen solamente por haber ignorado o sea, no ignorado, al haberse olvidado la parte de poner el de x, que a veces no se simplifica, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos nosotros la propiedad 1 y 2. Ya con eso como que podemos defendernos bastante. Ahora, vamos a estudiar la propiedad 3, en la cual les voy a presentar dos casos. Un caso cuando tengo multiplicando una función por un número, ¿sí? Y lo otro cuando tengo una multiplicación de funciones. Por ejemplo, miren, digamos que yo tengo un y es igual a 5x al cubo. Y me dice derive. Alguien dice, pero facilito, es 15x cuadrado. Sí, pero voy a aplicar la definición solamente para que esté claro. Miren, aquí tengo multiplicación. Aquí es importante que yo vea cuál es una u y cuál es una b. Entonces, por ejemplo, mi u yo digo que es 5. Mi b sería x al cubo. Entonces, la derivada de y respecto de x, por ejemplo, sería igual. Me dice, solo tengo que ir aplicando la fórmula. Anote la u, dice. Anoto la u. Derive la b. Entonces, derivo esto sería 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Más. Anote la b, dice. X al cubo, derive la u. ¿Qué es lo que les dije? La derivada de una constante es 0, ¿no es cierto? Entonces 0 por eso me da 0. Es decir, la respuesta sería 15x cuadrado. Para este tipo de funciones, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, vamos acá. Cuando yo tenga que derivar algo así, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer es, no le paro bola al 5, o sea, le saco afuera el 5. Y solo le derivo lo que tiene la x o lo que tenga la variable, entonces sería 3x al cuadrado. Luego reduzco términos semejantes y realizo las operaciones del caso y paré de contar. ¿Sí? Entonces de esta forma es como se aplica la propiedad número 3 para este tipo de casos. Ahora, lo que vamos a hacer es ya un caso un poco más, podemos llamarle complicado. Entonces, por ejemplo, yo digo, mira, yo quiero derivar x a la quinta porque multiplica a x cuadrado más 2. Como ven, por ejemplo, ahí yo tendría dos opciones. No puedo introducirle el x a la quinta dentro de la función o simplemente aplico la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí viene algo interesante. Yo no les he enseñado a derivar o no les he dado una fórmula para raíces, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que siempre que ustedes vean raíces, trabajen o le pongan en función de los exponentes. Entonces, por ejemplo, miren, y es igual x a la quinta que multiplica x al cuadrado más 2, todo eso a la u medio, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo digo que esto va a llamarse u y que esto va a llamarse b. Entonces, derivada de y con respecto de x es igual a ¿qué? Me dice, a la u anótele como está, x a la quinta, por derive a la b, dice. Aquí aplicamos la regla de la cadena, entonces bajo el exponente, un medio. A lo de adentro no le toque. Y sería un medio menos 1 por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Si quieren voy a anotarle de esta forma, derivada de x cuadrado más 2 sobre dx. Más, a la b anótele como está, dice. X al cuadrado más 2, todo eso a la u medio. Y multiplica eso por la derivada de la u. ¿Cuál es mi u? X a la quinta, ¿no es cierto? La derivada sería 5x a la cuarta. Entonces, por ejemplo, resolviendo esto me quedaría, miren, me quedaría x a la quinta sobre 2
por x al cuadrado más 2, todo eso a la menos 1/2, y derivando esto. Esto sería propiedad número 2, sería por 2x más 0, ¿no? Y ya, entonces acá sería más, si quieren ordenamos, 5x a la cuarta por x cuadrado más 2 a la 1/2. De aquí, si gustan, pueden simplificar, esto sería x a la sexta. En lo personal no me agrada trabajar con denominadores, entonces voy a dejarle de esa forma. Tampoco me gustan las raíces, entonces yo le voy a dejar de esa forma. De ahí ustedes, por ejemplo, al menos en cálculo, usualmente su profesor les dice que tienen que reducir hasta el último término, ¿no? Pero bueno, ya mucho influye, mucho depende de su maestro. Y básicamente esa sería la respuesta. Como ven, no es complicado, solamente lo que debo ir aplicando son las propiedades. Ojo con el signo, ¿no? A veces hacemos mala resta. Mi sugerencia es que si nos olvidamos de sumar o restar, utilicemos una calculadora. Y miren, aquí es importante esto. A ver, lo voy a poner con resaltador. Miren, aquí es importante. Usualmente a veces los estudiantes se olvidan de derivar esto. Recuerden que esto es como tener un u a la n, y nosotros ya vimos cómo derivar un u a la n. Voy a hacer un paréntesis y voy a derivar este tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, me invento. Y es igual, digamos, 5x al cubo más 4, todo eso al cubo, por ejemplo. Ya entonces voy a derivar de y respecto de x. La propiedad de u a la n, propiedad número 1, bajo el n, 3. A lo de adentro no le toco, ni le veo siquiera. Le quito 1 al exponente por la derivada de lo que estaba adentro, ¿no es cierto? Entonces, miren, la derivada de 5x al cubo sería 15x al cuadrado. La derivada de 4 sería 0. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, si ustedes quieren trabajarle un poco más, sería 45x al cuadrado por 5x al cubo más 4 al cuadrado, ¿sí? O sea, depende muchísimo del grado de simplificación al que ustedes quieren llegar. Pero bueno, tal vez yo estoy seguro que me van a hacer preguntas al respecto. Entonces, con todo, les voy a dejar ahí pegado la propiedad número 1 y 2, que es lo que, bueno, más que nada la 1, ¿no? Entonces, otra vez voy a dar lectura a la propiedad 1. Baje el n, baje el n. Quítele 1 al exponente, ahí está. Si ustedes se fijan, al u ni le toqué, ¿no es cierto? Y después me dice derive la u. Entonces, por ejemplo, aquí mi sugerencia es que ustedes saquen valores. U sería 5x al cubo más 4. El n sería 3, ¿no? Entonces, derivemos u, por ejemplo. Voy a derivar u respecto de x. Esto sería igual a 15x al cuadrado más 0. Entonces, lo que hacen es ir reemplazando en la definición y pare de contar. Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún problema. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, como ven, tener cuidado. Sí, y de esa forma es como se aplicaría la propiedad de multiplicación. Hay muchas personas que se aprenden de la siguiente forma, dicen, es que verá, la derivada del primero por el segundo, más del segundo por la derivada del primero y cosas de esas. Lo que yo les sugiero, por ejemplo, es que ustedes se hagan un post-it, anoten estas definiciones y se vayan aprendiendo. No importa que estemos en el tema de la virtualidad, alguien dice, facilito, solamente copio, ¿no? O simplemente pego un post-it ahí sin que el profe vea. Pero recuerden que algún rato vamos a volver a la presencialidad y ahí se va a sentir los estragos y caos por no saber al menos las definiciones de derivadas. Eso nomás como consejo aquí entre panes. Listo. Ahora lo que vamos a ver es la propiedad de división, ¿sí? Entonces vamos a ver la propiedad de división, que igual es aplicación de una fórmula, ¿no? O sea, no es difícil. Entonces, bueno, para no alargarme mucho voy a poner ejemplos básicos, más que nada quiero enfocarme en resolver los ejercicios que están en la hoja de trabajo. Entonces, bueno, digamos que yo tengo una ecuación de esta forma, miren, que sea raíz de x sobre x más 2. Entonces quiero dividir. Por ejemplo, ahí
Yo podría aplicar fracciones parciales, pero voy a aplicarla a esta definición. Entonces, miren, voy a hacerle por partes. Mi u sería x a la u medio. Bueno, vamos a hacerle más fácil todavía. Pongámosle x al cubo, ya. Es para que sea entendible nada más. Mi u va a ser x al cubo. Mi b va a ser x más 2. Entonces vengo a mi fórmula y necesito la derivada de u, la derivada de b. ¿No es cierto? Entonces miren, la derivada de u respecto de x sería igual a 3x al cuadrado. Acá la derivada de b respecto de x sería igual a 1, ¿sí o no? Entonces, este es mi consejo, o sea, para la gente que como que recién está viendo qué es el famoso cálculo, mi sugerencia es que saquen los datos afuera y lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces, miren, derivada de y respecto de x es igual. La b, ¿dónde estás b? Acá. X más 2. La derivada de u, ¿dónde estás? Aquí. 3x al cuadrado. Menos. La u, ¿dónde estás? Aquí. X al cubo por la derivada de b, que sería 1. Todo eso sobre b al cuadrado. ¿Dónde estás b? Ahí. X más 2, todo eso al cuadrado. De ahí la simplificación no voy a hacer, ¿sí? O sea, no piensen que es por flojera, pero en mecánica lo que me interesa es la definición y luego reemplazar valores. En cálculo es donde su profesor a veces por ponerle cero o que se acuerde en álgebra les dicen, pero deme bien simplificado hasta el último. En mecánica no, o sea, básicamente que ustedes apliquen la definición y ya. Ojo, obviamente deben tener cuidado en reemplazar ecuaciones y despejar. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con mecánica, ojo, eso ya es matemática. Y si tenemos problemas ahí, uy, ahí sí, ¿qué les digo? Complicado, muy complicado. Listo, entonces esa es la manera en la que, por ejemplo, se aplicaría la propiedad número 4 de división. Espero que estemos atendiendo, si no en las horas de consulta ustedes pueden realizarme las preguntas del caso, ¿no? Sin problemas y podemos darle solución a esto. Listo, ahora vamos viendo qué más hay. Por ejemplo, hay la derivada del exponencial, ¿sí? Miren, esto incluso hay memes en las que dice que derivando o integrando siempre me da lo mismo. Ya. Hay una definición matemática medio interesante al respecto. Si ustedes quieren saber el por qué e a la x integrando derivando es igual a e a la x, les sugiero que investiguen, ¿no? O pregunten a su maestro de cálculo. Entonces, por ejemplo, miren, digamos que yo tengo un y que sea igual a e a la 5x. Y me dice, ¿sabe qué deriva? Derivada de y respecto de x es igual. Anote lo mismo, dice. E a la 5x y derive la u. En este caso, ¿qué sería mi u? Mi u sería el 5x, ¿no es cierto? La derivada de u respecto de x, ¿cuánto es? 5. Entonces esto sería por 5, es decir, que la respuesta sería 5 por e a la 5x y ya. O sea, como ven, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, es bastante fácil. Vamos a hacer ejemplos de la derivada del logaritmo natural de una vez. Y unos ejemplos, bueno, como ustedes ya van viendo, es solamente manejo de la tabla, es saberse la tabla literalmente. Entonces vamos a tratar de hacer simplificado, por ejemplo, las derivadas de las funciones trigonométricas, pero bueno, vamos con la del logaritmo. Por ejemplo, digamos que yo tengo un y es igual al logaritmo natural de x cuadrado más 5. Entonces alguien dice derive. Derivada de y respecto de x. Solo cojo y reemplazo en la fórmula. Mire, 1 sobre u. ¿Qué es mi u? Esto sería mi u, ¿no es cierto? Entonces sería 1 sobre x cuadrado más 5 por la derivada de u. La derivada de x cuadrado más 5 sería 2x. Y ya, ahí está derivado. Si quieren, sería 2 de x sobre x cuadrado más 5 y pare de contar. Esa es la derivada del famoso logaritmo natural. El estudiante no va a tener problemas en derivar, estoy casi seguro, pero cuando nos toque integrar en mecánica newtoniana, pónganle asunto a esto. La integral del logaritmo natural es la integral más aniñada y sofisticada con la que vamos a trabajar en mecánica, para lo cual sugiero que en serio le ponga ñeque cuando estudiemos integrales. Hágame caso, ¿sí?
Esta es la integral, bueno, cuando nos toque integrar, obviamente la integral del logaritmo natural es la integral más aniñada que vamos a utilizar en mecánica newtoniana y la cual a veces va a definir su semestre. ¿Por qué? Porque en dinámica a los profesores que realizan las pruebas les encanta poner eso, porque si dicen, estos manes recién están aprendiendo cálculo, ahí es donde caen, y cierto, ahí caen. Les cuento por experiencia propia, cuando estaba en primer semestre me tomaron una prueba, obviamente de física 1 que se llamaba en ese tiempo, y yo me confié y dije, integrar es fácil, toma, no me salió el problema de dinámica por no saber integrar. Y ya, me fue mal. No, no me jalé, pero ya fue ese ejercicio por ahí nomás. Ahora, miren, vamos a estudiar las funciones trigonométricas. Yo voy a coger una simple, que es la función seno, ¿sí? Como ustedes ven, solamente hay que entender cómo es que esto sí necesita un montón de repaso, mucho repaso, y básicamente solo respetar la regla, ¿no? Por ejemplo, verán, digamos que yo tengo una función que diga seno de 5x al cuadrado más 3x, y me dice derive. Derivada de y respecto de x es igual. ¿Dónde está seno aquí? Dice, bueno, voy a decir que mi u es igual a 5x al cuadrado más 3x. Me dice, la derivada del seno es el coseno de u, o sea, coseno de lo mismo. Coseno de 5x al cuadrado más 3x. Por la derivada de u dice, entonces me toca derivar u. Derivemos u respecto de x. Esto sería igual a 10x más 3. Entonces aquí sería 10x más 3. Les sugiero usar corchetes o algo distintivo, porque a veces, yo que sé, alguien puede confundirse como que fuese multiplicación de los polinomios, ¿no? Entonces ahí como que se va forzando la situación. O sea, yo sugiero utilizar o corchetes o que escriban de una manera ordenada, porque a veces incluso hasta su profesor puede caer en la confusión y llegan a mantener problemas. Entonces eso, jóvenes, eso sería como que el repaso general de cálculo. Así es como se deriva. Hemos visto en 32 minutos cómo se deriva y entendiendo un poco el tema de las derivadas como tal. Entonces, bueno, vamos a resolver los ejercicios de la hoja de trabajo. Por ejemplo, vamos haciendo dos de cada bloque, ¿no? Dice calcular f de x. Miren, cuando ustedes ven esta prima aquí, esta comilla ahí, significa primera derivada, ¿sí? Entonces, miren, vamos a la primera, vamos a derivar. En vez del f de x, si quieren, utilicen la y, ¿ya? Derivada de y respecto de x sería 7 por 13 por x a la doceava más 8 por menos 5 por x a la menos 4. A la menos 6, perdón. Entonces esto resolviendo sería 7 por 13 me da 91. Esto sería 91x doceavos menos 40x a la menos 6. Ya, por ejemplo, miren, ya tengo derivado esto, ¿no? Ustedes pueden comparar la respuesta, coincide. Vamos a la otra. Miren, tengo que derivar esto, ¿no es cierto? Es una división, aplico la propiedad de división, entonces voy a anotarle y es igual seno de x más coseno de x, ahí está sin porque está en inglés, nosotros vamos a usar españolcito nomás, menos coseno de x, entonces vamos resolviendo a ver qué sale. Entonces yo digo, esto es mi u, esto es mi b, ¿no? Entonces digo, u es igual seno de x más coseno de x, mi b va a ser igual seno de x menos coseno de x. Ustedes saben que la división necesito derivadas de u y de b, entonces derivada de u respecto de x sería derivada del seno coseno de x, derivada del coseno menos seno de x, derivada de b respecto de x, otra vez derivada del seno coseno de x, derivada del coseno menos seno de x y listo. Luego lo que tengo que hacer es acordarme cómo es que debía ir reemplazando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a derivar. ¿Sí?
Derivada de y respecto de x me decía, el b por la derivada del u. ¿Dónde estás b acá? Seno de x menos coseno de x por la derivada de u, o sea, este por este, coseno de x menos seno de x, menos el u por la derivada de b, este por el de abajo, seno de x, más coseno de x, por coseno de x más seno de x, y sobre b al cuadrado. ¿Dónde estás? Acá. Seno de x menos coseno de x. ¿Ya? Entonces, bueno, para llegar a la respuesta que está en las hojas de trabajo, sí creo conveniente hacer el reemplazo y todo, ¿no? Entonces, bueno, miren. Aquí tengo una diferencia de cuadrados, aunque no lo crean. Sería seno cuadrado de x. Bueno, a ver. ¿Qué signo le saco? Ya, vamos haciendo por pasos. Sería coseno de x menos seno de x. Todo eso al cuadrado. Tengo un binomio al cuadrado. Casi la frego. Ya. Aquí igual sería menos seno de x más coseno de x. Todo eso al cuadrado. O sea, sí tengo una diferencia de cuadrado si es que quiere, pero voy a hacerle la antigüita. Sí, aquí era al cuadrado por si acaso. Entonces miren, seno de x menos coseno de x, todo eso al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren, voy a elevarle al cuadrado, aunque pudiese aplicar la diferencia de cuadrados. Ah, no, por el signo menos, bueno, depende de la configuración, pero bueno. Menos coseno cuadrado de x. Acá sería más 2 coseno de x, seno de x. Menos seno cuadrado de x acá. Menos seno cuadrado de x, menos 2 seno de x. Coseno de x menos coseno cuadrado de x. Entonces esto se va. Acá abajo, bueno, vamos a desarrollarlo. Seno cuadrado de x menos 2 seno de x coseno de x más coseno cuadrado de x. Vamos simplificando. Yo me acuerdo que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es 1, ¿no es cierto? Entonces miren, este y este menos 1, este y este menos 1, entonces aquí me quedaría menos 2, este con este marcha, ¿no? Menos 2 sobre, este y este se hace 1, 1 menos 2 seno de x coseno de x. Por ejemplo, yo puedo dejarle la respuesta hasta ahí, ¿no? Pero el 2 seno de x coseno de x es el seno de ángulo doble, si no estoy mal, entonces miren, sería 2 por seno de ángulo doble menos 1. Sí, es otra forma en la que se puede expresar, la cual está correcta. Y listo. Ya, entonces ahí está derivado como que la primera parte de la hoja. A ver, vamos acá. Por ejemplo, acá me dice que evalúe en cambio. Ahora ya no va a ser solamente literal, sino va a ser numérica, ¿sí? Vamos haciendo este ejercicio, le voy a poner ahí la respuesta solo para que veamos lo que sale, ¿no? Y ver si es que lo que vamos escribiendo está correcto o no. Entonces, mire. Dice, calcule la derivada en este punto. Bueno, aquí no debería ser. Bueno, lo que tengo que hacer es derivar y luego reemplazar el punto. Entonces, y es igual coseno de x más 1 a la u medio. Derivando, derivada de y respecto de x es igual, derivado del coseno menos seno de raíz de x más 1 y todo por la derivada de lo que está dentro del argumento, ¿no? 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio por 1. Entonces voy reemplazando valores, me quedaría menos seno de, aquí sería raíz de 3, 1 medio, acá sería 3 a la menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos reemplazando valores. Sería 1 dividido por la raíz de 3 por 1 medio. Esto por el seno de la raíz de 3. En este caso, déjenme le cambio a
Ya me sale menos 0,28. Sí, lo que está aquí, menos 0,28. Ojo, tengan cuidado, esto está en radianes por si acaso. No se les ocurrirá, es más, voy a anotar, radianes. No, o sea, pueden, por ejemplo, pueden configurar su calculadora, pueden ponerle en radianes, o pueden hacer el cambio de los radianes a grados, ¿no? A ver, yo sugiero, por ejemplo, para no estar haciendo como que muchos cálculos, simplemente cogen y le cambian a radianes, pero por experiencia propia inmediatamente cámbienlo otra vez a grados. ¿Por qué? Porque usualmente pasa que cambias a radianes, te olvidas que cambiaste a radianes, vas a otro examen y hasta ahí llegaste. Entonces, fregados. Mucha gente se jala porque la calculadora estaba en radianes, ahí sí, chao, pues caso. Ya, muy bien. Vamos haciendo más ejercicios. Sí, otro tópico. Como ven, el tema de cálculo no es difícil, pero sí requiere mucha práctica. O sea, si tú, chico, que estás a punto de jalarte, no mentira, que estás viendo este video y estás como que entendiendo cálculo, siéntate unos 2 días bien sentados a repasar y te va a ir bien en la vida estudiantil. Si no, te vas a jalar mecánica, probablemente te vas a jalar cálculo y ya nos seguimos atrasando. Entonces, miren, ahora vamos a hacer derivadas de orden superior. Cuando ustedes tienen esta n, significa que, por ejemplo, en este caso, cuando n vale 2, significa que tienes que derivar 2 veces a la función. Si tienes 3 veces, 4 veces, n veces, las que tú quieras. En cálculo ustedes van a encontrar la enésima derivada y todo eso, que son ya aplicaciones más que nada matemáticas, ¿no? A nosotros no nos interesan las enésimas derivadas. Lo más aniñado o sofisticado que haremos es derivar 2 veces o integrar 2 veces desde el punto de vista del cálculo integral, pero ya. Pero bueno, como es una clase rápida de cálculo diferencial, es importante que sepan. Entonces, miren, yo digo y es igual al seno de ax. Derive 2 veces, dice. Entonces, derivada de y respecto de x, o bueno, si quieren pongámoslo así. Y sería derivada del seno, coseno de ax, todo eso por a, ¿no es cierto? Luego dice, derive otra vez, y2', derivada del coseno menos seno de ax por a cuadrado. Entonces, esto ordenando sería menos a cuadrado por el seno de ax. ¿Sí? Alguien dice, vea, profe, ¿de dónde saqué la cuadrado? Fácil, tengo que derivar el argumento, ¿no es cierto? Y como ya tenía el a de acá afuera, a por a cuadrado. ¿Sí? Eso nomás por si acaso. Luego dice, calcule las derivadas. Bueno, ya les pego el enunciado. Y esto también es facilito, esto también vamos a utilizar. Bueno, más que nada en cálculo. Pero en mecánica también, ¿no? Depende mucho del tipo de ejercicio con el cual se trabaje. Sin embargo, bueno, veamos qué acontece. Dice, calcule la derivada de y de x de las siguientes funciones expresadas de forma paramétrica. ¿Qué significa forma paramétrica? Miren, si ustedes se fijan, el de x y el de y, bueno, la función x y la función y están en función del tiempo, o sea, están en función del parámetro t. Entonces, y' me dice que es igual de y de x, ¿ya? Facilito, lo que tendría que hacer es derivar esto. Por ejemplo, tengo el x es igual a 2t menos 1. Derivemos de x respecto de t. La respuesta aquí sería 2, ¿no es cierto? Vamos con el y. Me dice y es igual a t al cubo. De y, de t, perdón, sería igual a ¿qué? A 3t al cuadrado. Lo que tengo que hacer es despejar y reemplazar en la fórmula, miren. ¿Qué me pide? De x. ¿Dónde está de x? Aquí. De x es igual a 2t. De y es igual a 3t cuadrado de t. Entonces vengo acá y reemplazo y digo y' es igual de y es 3t cuadrado de t sobre de x, que es, aquí de gana puse t, este t, ¿no? Sería 2 de t. Entonces, ¿qué pasa? Se simplifica y me queda que mi y' es igual 3t cuadrado sobre 2 y punto. Otra cosa que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, despejar miren,
me dice x es igual a 2t, esto no recomiendo porque no siempre es fácil. T sería igual a x más 1 medios y es igual a t al cubo, entonces lo que haría es hacer esto, ¿no? Un reemplazo y me queda que y es igual a x más 1 sobre 2, todo eso al cubo. Entonces es otra manera en la que se puede trabajar, ¿no? Si es que quieren. Solo que la respuesta por lo general tiene que ser igual en función del parámetro tiempo, entonces aquí lo que tienes que hacer es, una vez que derivas, otra vez tienes que volverle a reemplazar, ¿sí? O sea, mucho infiere y mucho influye la forma, bueno, los datos que tengas, las cosas que te pidan, sí, o sea, depende muchísimo, o sea, no puedo decirles, saben que es una ley que toca hacer así, no. Eso nomás como dato. Ahora, esto sí quiero ponerle bastante énfasis, demasiado énfasis, entonces por favor les ruego que le pongan atención a esto, ¿no? Si ustedes se fijan ya estamos terminando la hoja, entonces miren, dice, determine A, es la aceleración en función de la posición, dado que A es igual a dB de t y B es igual a dx de t. Esta es una pequeña introducción a cinemática, esto van a ver ustedes después de unas 2 semanas muy a profundidad, sin embargo, vamos resolviendo a ver qué encontramos. Ya, muy bien. Denme un segundo. Ya. Entonces, miren, lo primero que yo tengo que hacer es derivar b en función de ¿qué? En función del tiempo. Entonces aquí esto es una derivada implícita, aunque no lo crean. Eso no les he dicho de forma verbal, pero ya hicimos esto al principio, ¿sí? O sea, cuando les estaba explicando las propiedades de las derivadas. Entonces, miren, dB dt es igual. Derivo, ¿no es cierto? El 2 no le paro bola, sería 2 por x por dx de t. Ojo, aquí ya no se simplifica como hace un rato cuando utilizaba la primera propiedad por si acaso. Acá, la derivada de una constante habíamos dicho que es 0, ¿no? Entonces miren, la derivada de b respecto de t es igual a 4x de x de t, ¿sí? Ahora, la velocidad es de x de t, o sea, ya me estaba dando, miren. Cojo esto y le pongo acá, miren. De x de t, este es un dato que yo ya tenía y me dice que es igual a 2x cuadrado más 6. Entonces, esto yo debo reemplazarle aquí. Y me da como resultado 4x que multiplica a 2x cuadrado más 6, esto sería igual 8x al cubo más 24x, y pare de contar. Y ya tengo mi aceleración en función de la posición. ¿Sí? Y ya, eso es lo que hay que hacer. Ojo con eso. Estoy casi seguro, y bueno, voy a pecar de adivino, pero miren. Yo sé que muchos estudiantes, les digo por experiencia, porque ya he enseñado esto de forma presencial y pasa, ¿no? Por ejemplo, tienen esto, miren. Ojo, voy a poner aquí en asterisco, vayan a pensar que está bien. B es igual a 2x cuadrado más 6. Entonces alguien dice, vea, la derivada de b respecto de t es 4x, dice. ¿Y eso te dejan de respuesta? No, no, no. ¿Por qué no? Porque estás derivando respecto de t y acá tienes en función de x, no hay chance. ¿Sí? Listo. A ver, aquí hay un tipo de derivadas medias interesantes. Es cuando no... Es cuando no me da despejada, no dice encuentre de y de x, me dice. Facilito. Miren, la derivada de x al cubo respecto de x, a ver, voy a anotar, x al cubo más y al cubo es igual
6xy, entonces esto sería 3x cuadrado de x más 3y cuadrado de y de x es igual a 6 por, está multiplicando, tengo que aplicar la regla, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Aquí apliqué propiedad de multiplicación, aquí apliqué la primera propiedad. Y después lo que tengo que hacer es el despeje, ¿no? Miren, me queda. Aquí se va, sería 3x cuadrado más 3y cuadrado de y de x es igual a 6y más 6x de y de x. Yo puedo despejar, me queda de y de x que multiplica 3y cuadrado menos 6x es igual a 6y menos 3x al cuadrado. De aquí despejo y me queda que la derivada de y respecto de x es igual a 6y menos 3x al cuadrado, todo eso sobre 3y cuadrado menos 6x. Y listo. A ver, comparemos. Sí, sí está bien. A ver, vamos revisando. Por ejemplo, hay algunas partes en las que dice... haga el gráfico, por ejemplo. Sí. En este caso, por ejemplo, es más un análisis funcional. Ustedes pueden hacer los gráficos en las graficadoras y no hay problema, ¿no? Entonces, eso no le voy a tocar. Hay un tópico que es el último que me falta, ¿sí? El cual es súper importante. Esto sí es súper importante. Entonces dice, para las siguientes curvas, bueno, hay un montón de... Voy a hacer un ejemplo. Dice, hay un vector unitario tangente, dice, a la curva. Miren, yo tengo esta función, y es igual a x al cuadrado. ¿Qué pasaba si yo derivo? La derivada era bueno, el resultado me daba la pendiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, dy de x es igual en este caso a 2x. Me dice que evalúe en el punto 2. Es decir, que dy de x en el punto 2 es igual a 4. Y como esto es la pendiente, le pongo m. Y me acuerdo que la pendiente era la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, shift tangente de 4, miren, me da un ángulo polar de 75,96 grados. Dice el vector unitario tangente, ¿no es cierto? Ya, entonces yo me acuerdo que el unitario es igual al coseno del ángulo polar en I más del seno del ángulo polar en J. Entonces, coseno de 75,96 en I más el seno de 75,96 en J. ¿Sí? A ver, coseno de 75,96 me da 0,2425, 0,24 en I. Seno de 75,96 me da 0,97 en J. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, les voy a hacer un dibujito. Miren, digamos que yo tengo aquí una curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí es el punto 2. Yo estoy evaluando la recta tangente en el punto 2. Entonces, la tangente habíamos dicho que es el grado de inclinación de la curva, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero sacar un vector unitario de esta tangente, lo que tengo que aplicar es la ecuación de el unitario en función del ángulo polar. Y paré de contar, entonces eso sería como que un repaso bastante general de cálculo. Les sugiero que sigan la página del CAP o la página de Aprendiendo gratis en CAP en YouTube. Ahí tengo resueltos más ejercicios de la hoja esta de derivadas, ¿sí? Les sugiero que lo revisen y el secreto está en repasar un montón. Repasen un montón y apréndanse las definiciones. Y eso sería todo, jóvenes.